Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Excel para mi canal. Mi nombre es Andrés y con este nuevo video te voy a mostrar una fórmula un poco diferente, con un método un poco diferente para poder crear listas de fechas por duplicado, por triplicado o las repeticiones que tú quieras dentro de Excel. Obviamente teniendo como principio una fecha de inicio y una fecha de fin dentro de Excel y el periodo o las veces que quieran que se repita dentro de una lista de Excel. Estoy probando el nuevo Excel con la fuente Aptos in a Row tras un diseño, un cambio que hicieron también en la gama de colores. Fíjate que ahora tenemos una nueva gama de colores, el cual me parece bastante atractivo con una nueva paleta, la cual les voy a mostrar el día de hoy, julio 24 del año 2023, tras una nueva actualización de Office 365, obviamente con la suscripción que tengo activa. Servicio de MVP que nos da a todos los MVP que están obviamente activos dentro de Microsoft. Fíjate, voy a tener aquí una fecha, voy a colocar aquí una fecha de inicio. Fíjate, la nueva fuente esa está bonita, se llama Aptos in a Row. Ya nos quitaron el Calibri o la fuente Calibri que teníamos por defecto y nos colocaron esta. Ahora voy a colocar una fecha de fin, que es lo que nos trae prácticamente acá, y voy a colocar el periodo. Voy a colocarle un fondito a esto. He probado este color que me gusta bastante, este azul verdoso oscuro, bastante bonito también. Le voy a colocar blanco a la fuente y negrita, y esto lo voy a rellenar de este color azul en la misma gama de este verde azulado, pero en la primera gamita del color. El énfasis número 1 con transparencia al 80%. El día de hoy es julio 24. Mi sistema o mis fechas están en inglés, así que julio 24 del año 2023 viene especificado como día, luego mes, luego año, perdón, primero mes, luego día, luego año. Julio 24 del año 2023 y suponga que quiero crear una lista de fechas desde julio 24 del año 2023 hasta julio 31 de este mismo año, julio 31 del año 2023, y las quiero crear por duplicados dentro de una lista. Entonces fíjate la fórmula que acabo de pensar, una fórmula, fechas, vamos a colocar aquí este nombre, la fórmula que acabo de pensar haciendo iteraciones con una función reduce, obviamente utilizando su lambda interno. No vamos a utilizar redondear punto más, perdón, no vamos a utilizar a redondear punto más ni a la función residuo para calcular los periodos, sino vamos a generar una reapilación y vamos a crear una iteración en múltiples apilaciones para crear la lista de fechas. Para ello me voy a utilizar o para ello me voy a defender con la función let, la cual es una función bastante interesante que me permite acortar los cálculos muchísimo dentro de las fórmulas y me permite reducir la ejecución de muchas expresiones repetidas, obviamente para darle velocidad a una fórmula y acortarla también muchísimo. Dos objetivos imprescindibles que tienes que saber de la función let. Permite acortar el tamaño de las fórmulas y a su vez también el postprocesamiento por la no repetición de expresiones redundantes, valga la redundancia, que se repitan dentro de una fórmula. En esta primera parte voy a crear la lista de fechas. Fíjate, es muy sencillo. Voy a colocar aquí un nombre, por ejemplo, como fechas, para asignarle un valor, el cual voy a crear mediante el uso de la función secuencia. ¿Quién no ha utilizado la función secuencia en estos momentos del año 2023? Yo creo que ya la gran mayoría de usuarios de Excel ha utilizado esta función, la cual permite crear secuencias de elementos desde una posición de filas y una posición de columnas, dando un inicio y un paso, o más bien un salto, que demos entre cada uno de los elementos de esa secuencia de valores. Entonces fíjate cómo sé la cantidad de elementos que tengo que crear desde fecha inicio y fecha fin, tomando la fecha fin y restándole el valor de la fecha inicio, obviamente. Entre ese lapso de tiempo o entre ese lapso de días hay 7 días, pero como quiero incluir la fecha de inicio, entonces le voy a sumar al retorno un día adicional.
para incluir la fecha de inicio. Entonces, al evaluar con F9, fíjate que me da 8 días y yo cuento 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, me da 8 días de diferencia. Entonces, quiero crear una secuencia de 8 filas por una sola columna en donde en el inicio yo quiero que arranque en julio 24 del año 2023 y en el paso, para no dejarlo vacío, le voy a decir que en cada uno de los valores incremente una unidad. Fíjate ahora, si yo imprimo el nombre de fechas, evalúo con Enter, estoy imprimiendo 8 elementos. Esto me lo dice el recuento numérico. Fíjate que aquí dice el valor de 8. Yo voy a cambiar este formato a un formato de fecha corta y me está dando desde julio 24 hasta julio 31 en todas esas fechas. De hecho, voy a copiar este formato de fecha y lo voy a pegar acá. Y por último, voy a copiar este formato de fechas y lo voy a pegar más abajito para poder crear, digamos, como 4 juegos de fechas a lo último y poderte demostrar que el periodo puede cambiar sin problema y la fórmula actualiza constantemente. ¿Listo? Entonces, fíjate, aquí no voy a utilizar a la función residuo. ¿Qué necesito? Crear una secuencia con los elementos del periodo. Una secuencia ya sea por filas, una secuencia ya sea por columnas, no importa, pero que crees una secuencia con el periodo. Entonces, para ello, voy a crear cuántas iteraciones o cuántas veces voy a repetir la lista, la cantidad de veces que tenga el periodo o los periodos. Entonces, como es más de uno, como quiero generar la lista por duplicado, voy a crear un nombre que se llame periodos y luego voy a utilizar nuevamente a la función secuencia y voy a pasar en el argumento llamado filas, el primer argumento, solamente voy a utilizar el primero. Voy a pasar cada uno o el valor de 2, que en este caso sería estas repeticiones para que me cree una secuencia de 2 elementos. Fíjate ahora que si yo intento imprimir el valor de los periodos o el valor de ese nombre periodos y se carga bajo un formato de tipo fecha, pues obviamente me da 1 y me da 2. Si yo paso esto a un formato de tipo general, fíjate que tengo el valor de 1 y el valor de 2. Si yo le pongo aquí 3, pues obviamente voy a tener 1, 2 y aquí está el 3. Fíjate que sería el día. Lo que pasa es que en formato de fecha dice enero 3 del año 1900. Si yo lo cambio, en este caso a general, pues fíjate que él cambia sin problema. Bien, entonces voy a colocar aquí el valor de 2 y voy a colocar esto con formato de fecha para no irme a equivocar en la salida y voy a seguir programando mi fórmula. Fíjate ahora, ya no necesito más nombres o no necesito crear más bien más nombres mediante el uso de la función LED. Perdón, no necesito crear más nombres utilizando la función LED. Voy a crear ya el cálculo. En el cálculo de la función LED voy a utilizar a la función reduce. Esta función tiene 3 valores o tiene 3 argumentos más bien. El valor inicial o el initial value con el que arranca el acumulador para yo ir cargando en cada una de las iteraciones del array dentro de la función el valor de cada cálculo o de cada procesamiento del lambda interno para a lo último imprimir el valor del acumulador con el que se inicializa en el primer argumento, que sería initial value. Entonces, como este valor a lo último lo voy a eliminar, voy a crear una cadena de texto, por ejemplo, que se llame así, mira, cadena de muestra. Vamos a ponerle así, mira, cadena de muestra. Cierro con un par de comitas porque quiero que se comporte como una cadena de texto y luego en el siguiente argumento denominado array voy a iterar los periodos, es decir, el nombre llamado periodos que está cargando la secuencia de 2 elementos, que es la cantidad de veces que quiero que se repita esa lista de fechas de manera ordenada. A lo último la ordenamos. Entonces le digo, por favor, función reduce, quiero que iteres la matriz de periodos. Y por último, creo el lambda interno. ¿Qué supone el lambda interno de la función reduce? Supone 2 parámetros o la creación de 2 parámetros para que la función reduce pueda funcionar correctamente, valga la redundancia. El primer parámetro va a tener, digamos, como relación con la variable o el parámetro, valga la redundancia nuevamente, que va a cargar el acumulador o que va a cargar el valor del initial value y el que va a cargar cada uno de los elementos de ese acumulador. Por tanto, yo siempre acostumbro a denominar siempre el primer argumento
de la función lambda interna de la función reduce como acumulador. A veces le coloco, por ejemplo, acumuladores, variable acumuladora, pero siempre lleva el nombre como de acumulador para acordarme que allí es donde se va a cargar cada uno de los cálculos. Ya te digo cómo funciona exactamente la función reduce a través de su lambda interno. Y luego, en el segundo parámetro de la función lambda interna de la función reduce, que es una función obligatoria dentro de la función reduce, es el parámetro que tiene que ver con el elemento o el valor que va a recepcionar cada uno de los ítems de los periodos. En este caso, los periodos tienen dos elementos, 1 y 2, entonces él lo que va a hacer es utilizar ese parámetro para ir cargando cada uno de los valores que tiene este nombre, que está comportándose como un array. Como en este caso voy a iterar elemento por elemento y aquí periodos lo tengo en plural, yo voy a utilizar el mismo nombre pero en singular para hacer referencia al parámetro que va a recepcionar cada uno de los elementos del periodo. Entonces yo vengo acá y le digo, mira, periodo. ¿Qué hace en este caso la función lambda a través de su reduce? ¿Qué hace la función reduce a través de su lambda? Voy a llamar aquí mi pequeño selector y fíjate lo que te voy a explicar. El valor del initial value sería en este caso la cadena de muestra. Entonces sería en este caso el valor de texto que yo estoy cargando en el primer argumento de la función reduce. Este valor se va a cargar de manera inicial en el valor del acumulador. ¿Listo? Cadena de muestra va a cargarse allí. Y luego en el primer ciclo o la primera iteración de este lambda voy a cargar el valor del primer elemento de esta matriz llamada periodos. Recuerda que periodos va a tener el valor de 1 y luego va a tener el valor de 2. Entonces voy a tomar el valor de 1 y en el primer ciclo o la primera iteración voy a pasar ese valor de 1 y luego en la segunda iteración voy a pasar ahora el valor de 2. ¿Listo? Eso es todo lo que voy a hacer. Ahora bien, aquí en el cálculo de la función lambda interna, en el cálculo de la función lambda interna de la función reduce, esta función reduce, lo que voy a hacer es un apilamiento. Voy a tomar el valor de esta matriz, que en este caso son las fechas que creé mediante secuencias, voy a ignorar completamente el valor del periodo y voy a generar una apilación a través del acumulador en vertical que cargue la cadena de muestra, cargue una lista de fechas y en la segunda iteración vuelve y cargue otra vez las fechas y listo, y luego hago el postprocesamiento de la matriz resultante y obtengo, valga la redundancia, el resultado. Para ello, ¿qué voy a hacer? A utilizar a la función apilar en vertical. ¿Qué hace esta función de apilar en vertical? Apila matrices de valores de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo. Entonces fíjate muy bien el truquito. Es tomar el valor del acumulador en donde en el primer ciclo va a llegar cargado con la cadena de muestra, tomo el valor del acumulador y le apilo en vertical la matriz de fechas. No voy ni siquiera a tener en cuenta el periodo simplemente va a cargar ahí los valores pero no va a hacer nada. Voy a tomar aquí las fechas, cierro la función apilar en vertical, luego cierro la función lambda del reduce y por último cierro la función reduce y a lo último cierro la función let. Fíjate que si evalúo con enter voy a obtener la cadena de muestra y las 16 fechas, es decir, cada juego de fechas tiene 8 fechas, por tanto voy a obtener 16 fechas y la cadena de muestra. Entonces para ello voy a utilizar a la función excluir, esta función que me permite hacer tomar una matriz y excluirle filas y columnas. Entonces le voy a decir exclúyame la primera fila. Obviamente como el valor de las filas es positivo, excluye de arriba hacia abajo, es decir, excluye la cadena de texto. Si yo le pongo -1, excluye la última fecha. Entonces eso no lo quiero que me excluya de arriba hacia abajo con el valor positivo de la función excluir
en el argumento llamado filas. En columnas no lo necesito, así que cierro la función let y fíjate que me deshago de la cadena de la función reduce que genero de manera implícita o genero en el proceso al crear esa lista de fechas. Básicamente tengo un juego de 8 fechas y tengo otro juego de 8 fechas. Tengo 2 veces el 24, 2 veces el 25, 2 veces el 26, 2 veces el 27, 2 veces el 28, 2 veces el 29, 2 veces el 30 y por último 2 veces el 31 de julio del año 2023 de todo ese conjunto de fechas. Por último, como las quiero pegaditas, voy a generar un ordenamiento, en este caso, de cada una de esas fechas. Como las fechas se comportan como valores numéricos, ordeno de manera mayor a menor de manera ascendente por default mediante el uso de la función ordenar el único o la única columna que me da como resultado esa función excluir. Ahora bien, tengo 2 veces la 24, 2 veces la 25, 2 veces la 26, 2 veces la 27, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede si quiero una lista de fechas de ese rango por triplicado? Fíjate, en este caso la obtengo por triplicado. Si la quiero por 4, entonces la voy a obtener por 4. Una pregunta que me hicieron en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, la cual solucioné mediante redondear punto más y la función redondear punto más y la función residuo para crear esa lista de valores mediante un rango, obviamente de iteración o un rango que iba iterando mediante la función redondear y la función secuencia y la función secuencia y la función residuo. Pero ¿por qué no hacerlo de esta manera? ¿Por qué no hacerlo apilando elementos y por último haciendo un postprocesamiento de los valores más bien de la matriz resultante que nosotros no necesitemos o un ordenamiento en donde necesitemos que la matriz obviamente se genere como resultado? Pues bien, esto es algo mucho más fácil de entender y mucho más pequeño de procesar mediante el uso de estas funciones de Excel como secuencia, excluir, reduce y lambda, que operan bastante bien dentro de Excel. Estamos estrenando nueva fuente Aptos Narrow tanto en Word, PowerPoint y Excel, creo que en Outlook también o en Outlook también, y nueva paleta de colores que me alegra bastante. Ya no tengo que utilizar las del diseño que tenía por aquí, paleta 1, paleta 2. Fíjate que esta paleta se asemeja bastante a esta última, la cual me gusta también muchísimo porque tiene una gama de colores para generar dashboard mucho más increíbles que nos permitan a nosotros dar un cambio en el aspecto y la presentación de los datos y toda nuestra información. Mis amigos, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su compañía. Como digo siempre, mi nombre es Andrés y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.